Queremos ofrecer a continuación una breve síntesis de lo que sería el marco comprensivo de la psicología comunitaria. Para poder hacerlo tenemos primero que ubicar su surgimiento, para luego señalar entonces cómo desde las distintas trayectorias que ocurren en su desarrollo, hay también influencias variadas que van a definir entonces distintas expresiones de la psicología comunitaria. Y por tanto, hoy día lo que podemos señalar es que coexisten múltiples formas de hacer psicología comunitaria, aun cuando en su conjunto compartan en términos generales un paradigma particular, ¿no? Los antecedentes nos llevan a la década de los 60, particularmente en Estados Unidos, apareciendo la psicología comunitaria como una forma de respuesta a un conjunto de críticas al sistema público para abordar particularmente la salud mental en poblaciones que estaban particularmente en desventaja. Entonces, en un contexto de variadas críticas a las políticas sociales, en particular entonces la entrada que hace la psicología comunitaria es en relación a estructurar nuevos servicios de salud mental mucho más pertinentes a poblaciones distintas a las que habitualmente atendía el modelo desde el modelo médico y distinta también respecto de las cuales se había construido evidencia. Al tiempo hay una crítica profunda al el modo en que la sociedad comienza a estructurarse, la falta de cohesión, la disminución paulatina también del sentido de comunidad, lo que hace que emerjan intereses por observar, analizar y comprender y teorizar también estos fenómenos. Esto es un poco lo que ocurre en Estados Unidos de modo muy simple. Hoy día lo que reconocemos fundamentalmente es toda la trayectoria ligada a la salud mental comunitaria desde una perspectiva más bien ecológica, con mayor participación de las poblaciones afectadas por problemas de salud mental, favoreciendo redes de ayuda mutua o de apoyo mutuo, trabajo colaborativo entre distintas entidades y organizaciones. Esa es un poco la lógica que allí prima, y un conjunto de análisis y estudios sobre ciertas dinámicas comunitarias que serían beneficiosas si ellas están presentes y que implican la presencia de distintos problemas psicosociales si ellas están debilitadas, entre otras, en este caso, claramente es el sentido de comunidad. Luego, cuando hacemos un análisis de lo que pasa en Europa, el surgimiento y desarrollo de la psicología comunitaria está interconectado al movimiento más global, antipsiquiátrico, que es una derivación de las teorías críticas respecto de cómo los problemas sociales en general y en particular la enfermedad mental surgen como parte de, o como respuesta a las relaciones de injusticia y de exclusión y como también las respuestas institucionales, más que solucionar los problemas de fondo, lo que estaría haciendo es más bien aportar a la estigmatización, a la marginación de ciertos colectivos que tendrían problemas de salud mental. Y también hay toda una derivación vinculada al desarrollo de políticas sociales orientadas a colectivos que tienen dificultades para acceder a los distintos servicios, colectivos vinculados a migrantes, personas que se van quedando en general en situación de exclusión. Entonces, la mirada que busca aportar allí la psicología comunitaria es cómo
acceder a estos colectivos y dar respuestas eficientes, pero al mismo tiempo críticas respecto de cómo operan los sistemas. Aquí también las influencias teóricas centrales en principio son las perspectivas críticas, los aportes de Foucault, entre otros, y también perspectivas asociadas a el aporte que va haciendo también Estados Unidos respecto a los avances en psicología comunitaria. En el caso de Latinoamérica, las influencias son variadas, provienen de las ciencias sociales en general, de la educación, de la sociología, entre otros. Está mucho más vinculado a una crítica sustantiva a las desigualdades sociales, por tanto es una psicología mucho más próxima a las nociones de desarrollo y el trabajo político para disminuir las injusticias y el abuso de poder que habitualmente está extendido en nuestro continente. Por tanto, las influencias que van a estar acá presentes van a ser mucho más aportes teóricos vinculados a las perspectivas críticas nacidas en la propia Latinoamérica, como son la educación popular, la sociología militante, la psicología social de la liberación conectada con la teología de la liberación, y posteriormente también van a influir los enfoques o perspectivas epistemológicas más vinculadas a las nociones decoloniales, a las epistemologías feministas, en su variada expresión también, y lo que hoy día se viene a llamar como epistemología del sur. Acá los sustantivos es primero entender, y aquí reconocemos también una influencia de las perspectivas socioconstruccionistas, también las perspectivas marxistas, que ponen de relieve las diferencias sociales y cómo se van estructurando relaciones de poder que dejan a un grupo importante en una condición de opresión y que se generan mecanismos de distinta naturaleza a través de una violencia estructural, cultural, simbólica y a veces también una violencia directa que va validando y va naturalizando estas relaciones de poder. Por tanto, las distintas aproximaciones vienen a constituir propuestas que permiten, primero, reconocer el valor del mundo popular, el valor del mundo indígena, el valor de los colectivos que se encuentran en condición de marginación y contribuir activamente a desideologizar, a desnaturalizar, a aportar y construir conocimiento junto con estos colectivos para entonces generar condiciones alternativas. Por tanto, son aproximaciones que podríamos señalar mucho más políticas, lejos de una ciencia neutral, fuertemente conectada también con la práctica. Hay una coexistencia entre estos marcos interpretativos y de análisis y la construcción de una acción para la transformación. Por tanto, son aproximaciones que claramente buscan transformar las estructuras objetivas, las estructuras relacionales y también las estructuras subjetivas, develando estas relaciones de opresión. En particular, y me voy a detener un poco más entonces en las influencias latinoamericanas, puesto que para nosotros son aportaciones realmente importantes para nuestro quehacer, pero luego quiero retornar a otras influencias que están presentes en ciertas formas de hacer psicologías que están también presentes en nuestro medio. En relación a los aportes de la educación popular, aquí hay una valoración del conocimiento popular, indicando que la educación bancaria, que sería esta educación formal, que de alguna manera
ha ido estructurando el sistema dominante, lo que va a hacer entonces es reproducir ciertas condiciones que ubican a ciertos sujetos en desventaja respecto de otros grupos que serían grupos dominantes. Y sería entonces a través de la educación, pero entendida entonces como una educación emancipadora, en donde a través de ciertos mecanismos de trabajo dialógico, de conocimiento profundo sobre los conocimientos que tienen estos colectivos, se estarían generando lo que Paulo Freire señala como estímulos gatilladores, que serían ciertos códigos culturales con significado que permiten ir haciendo puente para construir categorías, conceptos, comprensiones más acabadas. Entonces sería en este proceso reflexivo, dialógico de descubrimiento y revalorización también del propio conocimiento, incorporando por supuesto también nuevos significados que permiten enriquecer ese proceso, lo que estaría realmente aportando a una educación emancipadora porque las personas toman conciencia y bueno, allí está el concepto de concientización acerca de lo que es su realidad, que no es un dato natural dado, sino que más bien es una construcción y que ellos pueden también tener un rol activo para la transformación. ¿Bien? De aquí derivan también un conjunto de metodologías participativas, que de ellas también conversaremos en este curso, que van a ir favoreciendo entonces este proceso dialógico de formación de educación. Voy a hacer una síntesis muy apretada, así que puedo ser incluso bastante injusto con cada uno de los planteamientos. En relación a la sociología militante, esta es una sociología que surge en Colombia, vinculada principalmente a un intento de Orlando Falsborda y colegas por construir conocimiento en estos espacios que tradicionalmente son espacios olvidados por el mundo académico, pero un conocimiento que al tiempo que sea situado, sea co-construido con los actores y con un sentido también práctico de transformación de la realidad. Entonces, se reconoce que el conocimiento es co-construido con los actores de la comunidad, pero que el valor de ese conocimiento co-construido también tiene fines emancipatorios. Allí se plantea la investigación-acción participante como una metodología privilegiada. Hay un conjunto de etapas que parten generando condiciones para una participación que va profundizándose. Se aportan métodos para ir produciendo datos de distinta naturaleza, se van generando devoluciones creativas, de modo que las devoluciones en general que permitan que las personas vayan retroalimentando y vayan haciendo también uso de esa información. Y bueno, este es un ciclo, la idea es que una etapa, ¿no es cierto?, de construcción de conocimiento permita derivar en acciones de transformación y luego al evaluar el proceso se puede iniciar un nuevo ciclo, ¿ya? El trabajo con el mundo rural también se realiza con el mundo sindical y posteriormente la investigación, acción participante va siendo reconocida como una metodología, como una forma de abordar la intervención social, la investigación social, que se va extendiendo a diversos campos, muchas ONG e inclusive organismos internacionales van haciendo uso de esta aproximación. Hoy día existe ARNA, que es una asociación internacional de investigación-acción participante que articula a investigadores y personas que intervienen desde esta aproximación. Otra gran influencia
es la psicología social de la liberación, que deriva de las influencias de la teología de la liberación, que en lo sustantivo lo que plantea es que la construcción del paraíso ofrecida en el mundo católico, el mundo cristiano, no debe hacerse en un mundo alternativo cuando las personas mueran, sino que las relaciones de injusticia y opresión ocurren en la tierra, y que por tanto se tiene que aportar mecanismos de, primero, develar esas injusticias, hacerlas evidentes, reconocerlas como construcciones humanas y no como una decisión divina, y por tanto generar mecanismos para que las personas puedan cambiar esas condiciones. Ahora, todos estos procesos se van a ver facilitados según lo que indica Ignacio Martín Baró, uno de sus principales representantes, en la medida de que se aportan, por ejemplo, desde la propia psicología, métodos de construcción de conocimiento que permitan develar estas suerte de vendas sobre los ojos, ¿no es cierto?, que han permitido tener un funcionamiento sobre la base de ciertos datos que están claramente manipulados con intenciones también de oprimir a ciertos grupos. Entonces él inicia en su minuto una cruzada por generar conocimiento que permita entender por qué, por ejemplo, personas que migran del mundo rural y que se ubican en viviendas llamados conventillos, el cómo esa interacción apretada, con hacinamiento, con escasa satisfacción de necesidades básicas, va a ir afectando las relaciones y la construcción de subjetividad. Y también otros datos también que permiten develar mecanismos de opresión de ciertas tendencias políticas, ¿no es cierto?, que incluso llegan a usar la fuerza para mantener ciertos privilegios y mantener un amplio grupo de personas en una situación de opresión. ¿Ya? Y entendida esa opresión no solo como una opresión material, sino que también una opresión psicológica, puesto que estas construcciones que permiten mantenerse en una situación de subordinación son construcciones facilitadas por el sistema, incentivadas por el sistema, creadas por el sistema, pero de las que también se apropian y construyen una subjetividad particular las personas que se encuentran en situación de opresión. Otras influencias devienen del marxismo, ¿no es cierto?, destacando las relaciones de clase, también las relaciones de poder y cómo hay claramente grupos que están en una situación de opresión. También nos llama a entender dialécticamente la realidad y también la capacidad transformadora que tenemos los seres humanos de poder hacer esas transformaciones, ¿sí? Bueno, hay varios otros componentes que van a ser tomados de modo transversal, como la idea de desideologización, ¿no es cierto? Asumiendo entonces que es esta estructura que mantiene unas relaciones, en este caso relaciones de clase determinada, genera también dispositivos para naturalizar esas relaciones como algo que preexisten, que son naturales y que deben ser aceptadas, y no como una construcción social con intenciones y con ventajas para determinados grupos. ¿Bien? Se me deben quedar muchísimos elementos, pero quiero ir destacando los elementos centrales. Luego tenemos las perspectivas decoloniales, cuya influencia central es destacar que ciertos grupos, el mundo indígena, el mundo afro, que es esclavizado y que es traído en este caso a Latinoamérica, está siendo víctima de un conjunto de procesos en que estas relaciones también de opresión acontecen y se transforman en datos nuevamente
naturales y que terminan, ¿no es cierto?, incorporándose a través de una cierta construcción de identidad que ubica y que reproduce el estatus inferior de ciertos colectivos. Las perspectivas decoloniales lo que indica es que el mundo occidental, particularmente a través de diversos mecanismos de valorar lo propio como el estándar, valorar sus propias creencias, sus propias formas de vida, su cosmovisión, como la visión válida. No reconociendo el valor que tiene cada una de las otras culturas. Muy por el contrario, trata de imponer sus valores, trata de imponer sus formas de vida, y más aún, lo que hace, ¿no es cierto?, es arrasar con los recursos, con la fuerza de trabajo de estos colectivos. Entonces, las perspectivas decoloniales, por un lado, vienen a revelarse frente a esta suerte de ubicación en un estatus superior de ciertas culturas, particularmente del mundo occidental, y cómo se ha aplastado y desconocido las culturas originarias. Y se reconoce entonces que la emancipación tiene que acontecer a propósito de la revalorización de la propia cultura, nuevamente la deconstrucción de los mecanismos de opresión que también se van interiorizando en las personas, el cómo la religión, el cómo la educación y bueno, un conjunto de otros dispositivos, lo que va haciendo es sostener este orden en que ciertas personas son inferiores, la otredad es entendida como menos valiosa, menos, que sabe menos, que vale menos, cuestión que es claramente errado, ¿no? Luego están también las epistemologías del sur, que complementan parte importante de estos planteamientos, destacando principalmente cómo en esta relación colonial se ha borrado la existencia del otro, y particularmente cómo la ciencia occidental, a través de sus formas de construcción de conocimiento y los estándares para aquello, lo que ha hecho es desconocer los conocimientos que preexisten en múltiples culturas. ¿Ya? Entonces acá lo que se trata de rescatar es también la epistemología, las formas de vida, la cosmovisión, el conocimiento, las prácticas de las culturas locales. Y el cómo la emancipación tiene que ocurrir precisamente con esa revalorización. ¿Bien? Las perspectivas feministas, las epistemologías feministas son un conjunto variados de desarrollos, pero que en lo sustantivo lo que va a identificar nuevamente es esta relación de desigualdad y opresión, en este caso en las mujeres, pero luego esta visión también critica que las nociones de desigualdad no corren del mismo modo para todas las mujeres, y a través del concepto de transaccionalidad lo que va a destacar es que hay ciertas condiciones que se entrecruzan de modo complejo, ubicando a ciertas mujeres en condiciones efectivas de mayor opresión. Y las perspectivas decoloniales latinoamericanas, perdón, las perspectivas feministas ubicadas en Latinoamérica y particularmente ubicadas en el caso de las culturas indígenas, ¿no es cierto? Lo que vienen a criticar fuertemente es esta noción nuevamente hegemónica del mundo occidental, de las mujeres occidentales, respecto de la noción de género como una noción binaria, sin reconocer otras variadas formas de identidad. ¿Sí?
Y posteriormente también hay otras evoluciones, lo que hoy día se llama ontología relacional, que son también algunas derivaciones de de las epistemologías feministas latinoamericanas, con fuerte influencia indígena y comunitaria. Lo que va a destacar es que si bien las mujeres están en una clara situación de subordinación, también las mujeres han generado mecanismos de resistencia y de contribución importante al mundo de las relaciones, al mundo del cuidado, pero no limitando esa interacción positiva a otros seres humanos, a la familia, a la comunidad, a otras mujeres, sino la relevancia de las relaciones que tienen que sostenerse con respeto, con la espiritualidad, con la naturaleza. ¿Bien? Entonces, la ontología relacional va a destacar esta no preeminencia del ser humano, ni de la mujer, ni del hombre, sino cómo estamos interconectados en un entramado mucho más amplio y que las mujeres también han tenido una presencia creativa, colaboradora en esa integralidad. Hay aportaciones que se cruzan también, como bueno, por un lado el marxismo, que ya lo refería, las perspectivas críticas en general, el socioconstruccionismo. También se han ido incorporando algunas nociones del paradigma de la complejidad, de las teorías de sistemas complejos, etc. Acá lo que habría que destacar es que hay tensiones paradigmáticas en estas distintas aproximaciones. Claramente las perspectivas latinoamericanas mantienen esta idea de lo emancipador, de lo transformador. Si bien nosotros hemos aportado algunos elementos para destacar la visión del paradigma de la complejidad respecto de entender cómo funciona la realidad, esa perspectiva claramente es neutral, no hace o no establece un posicionamiento respecto de si ese funcionamiento efectivamente aporta al desarrollo humano, aporta a las relaciones de justicia social. ¿Qué es la gran diferencia entonces en las aproximaciones críticas o emancipadoras? Que su núcleo está puesto de análisis, de interpretación y de propuesta también en las relaciones de poder. Y, por supuesto, el cómo eso termina afectando, limitando el desarrollo de las personas y el desarrollo también de la naturaleza, de la vida en general, ¿no? Una cuestión también importante de señalar es que los desarrollos, por ejemplo, en África, Australia, van muy en la línea latinoamericana, mucho más conectada con las perspectivas decoloniales, allí particularmente cruzado por el tema indígena, en el caso australiano, y por el tema de las perspectivas decoloniales del mundo negro, ¿no? También las epistemologías de mujeres negras, que allí hay todo, feminismo negro, que hay todo un desarrollo que viene a destacar entonces que no solo y exclusivamente la condición de género, entonces estaría cruzando esta subordinación y esta ubicación en las relaciones de poder en una situación de mucha desventaja de estos grupos. ¿Bien? Ese es un panorama muy apretado, con todo lo que quiero destacar también es que hay un cierto consenso en entender esta existencia de un paradigma compartido que va a tener ciertos énfasis en unos lugares y otros. Hay una visión, por un lado, de entender la relación sujeto-objeto como una relación clásica de la investigación y que no tiene sentido en una relación de colaboración, en donde se entiende al otro
a los otros como colaboradores de un proceso, como sujetos activos que construyen conocimiento, que son portadores de conocimiento, que tienen un conocimiento ecológicamente válido a sus respectivas comunidades y sistemas de vida. Eso es puesto de relieve por todas las formas de hacer psicología comunitaria. Otro acento está puesto en establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. No se entienden como cuestiones escindidas, sino como momentos complementarios. No hay teoría sin la posibilidad de contrastarla con la práctica, y la práctica se puede enriquecer a propósito de la teoría, y a partir de las experiencias se puede construir, ¿no es cierto?, también teoría. Así que teoría, y bueno, destacar también que prácticamente todo el desarrollo de la psicología comunitaria deviene precisamente, por un lado, de este vínculo con el trabajo de terreno, un trabajo muy práctico, y que en muchos casos también es claramente un ejercicio militante, activista, ¿sí?, particularmente, pero no exclusivamente en el caso latinoamericano. También se comparte la importancia de los valores y la importancia de entender la psicología comunitaria como una psicología política, en la medida que cuestiona las estructuras y por tanto reivindica la necesidad de construir un proyecto que precisamente transforme esas relaciones de poder. Y en los aspectos éticos hay ciertos valores centrales, como la justicia social, el valor del empoderamiento, el valor de la autonomía y la interdependencia al mismo tiempo, la autodeterminación, entre otros valores de importancia. Y bueno, con todo entonces, la acción comunitaria que desarrolla la psicología comunitaria va a tener como horizonte hacer transformaciones a distinta escala y con distintos alcances también en los distintos sistemas de vida de las personas. Aquí el modelo ecológico, transaccional, es lo que se destaca también como un marco comprensivo para entender la necesidad entonces de actuar en los múltiples niveles. Se entienden la presencia de problemas psicosociales precisamente a partir de estas diferencias en el acceso a oportunidades para el desarrollo humano, y que por tanto cualquier forma de hacer psicología comunitaria tiene que alterar esas formas de relación. Eso ocurrirá en el pequeño grupo, en la familia, en la comunidad, en los sistemas más amplios. Hay una parte importante también de la psicología comunitaria que se mueve en el mundo de la construcción de la política pública y de la aplicación y monitoreo de política pública, valorando el rol de la comunidad, los activos comunitarios, la capacidad comunitaria para la transformación en esta mirada, ¿no es cierto?, multinivel. También hay toda una vertiente muy vinculada, por supuesto, al fortalecimiento comunitario, que es lo que más vimos el semestre pasado y que básicamente a lo que va a tratar de atender son a las dinámicas, los mecanismos que sostienen, fortalecen esta capacidad de la comunidad para actuar de modo colectivo, crítico, participativo, para transformar aquellas circunstancias que les están impidiendo, ¿no es cierto?, avanzar tanto individualmente como colectivamente, con un valor transversal de la acción colectiva y de lo colectivo. También hay todo un desarrollo en el campo de lo psicosocial, en donde desde una perspectiva que sigue reconociendo la influencia de los contextos en el surgimiento de problemas psicosociales, lo que busca entonces es generar cambios en esos contextos, pero también cambios o la transformación o potenciación de habilidades, de capacidades que le permitan a esa persona entonces interactuar de modo más efectivo con esos espacios.
Dado que los espacios precisamente familiares, comunitarios, institucionales son los que están reproduciendo las condiciones que ubican a esta persona en un sistema de vida que no es facilitador del desarrollo, tiene que necesariamente ocurrir transformaciones en esos espacios. Entonces, la intención de la intervención psicosocial comunitaria es abordar problemas como las adicciones, como la infracción de ley, como la violencia, por decir algunos, ¿no? Pero desde esta aproximación ampliada y también crítica, porque sabemos de enfoque que lo que procuran es más bien cambiar al sujeto para que se adapte al sistema sin ningún cuestionamiento del sistema. Y esa sería una diferencia importante entre un trabajo psicosocial hecho desde otro prisma y el que acontece desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Hay un amplio desarrollo también en el campo de la salud mental, tanto en el plano de la prevención como en el plano del acompañamiento a los procesos de inclusión sociocomunitaria y abordaje en general de los problemas de salud mental que se califican como problemas crónicos o problemas más agudos. Acá nuevamente se entiende entonces que las enfermedades psiquiátricas claramente están atravesadas por los determinantes sociales y que la respuesta es como respuesta que entendemos anormal, sería una forma en que la persona, ¿no es cierto?, termina interactuando con un sistema que también ha generado condiciones tal vez violentas, ¿no es cierto?, de desarrollo que desestabiliza, desorganiza. Pero también desde una perspectiva antipsiquiátrica no antecede aquí el rótulo de tener una cierta enfermedad, sino que se identifica un ser humano que tiene un funcionamiento distinto y que tiene tanto derecho a gozar de una vida plena como cualquier otra persona, y por tanto tenemos que generar condiciones para facilitar el ejercicio de esa ciudadanía. Y lo que tendremos que hacer es acompañar procesos que permitan una cierta estabilización para evitar el sufrimiento, pero el tema de la adaptación y favorecer condiciones para el desarrollo de las potencialidades de las personas que siguen teniendo capacidades, ¿no? Las tienen y muchas, es algo que se tiene que facilitar desde este marco de intervención. Luego, además, la aproximación que tiene la psicología comunitaria, como ya he anunciado, va a permear muchos campos distintos de trabajo. Desde el mundo de la ecología, favoreciendo el comportamiento responsable, en espacios de programas sociales, de lucha contra la pobreza, en procesos que facilitan el fortalecimiento de iniciativas colectivas como comercio justo, economía circular, iniciativas culturales, de reconstrucción de memoria colectiva, de fortalecimiento en definitiva de capacidades de distinta índole. Entonces, más que señalar un campo específico de ejercicio, porque insisto, esto es variado, muchos campos, escuelas, hospitales, obviamente los formatos institucionales van a entrar en mucha más tensión y va a ser mucho más difícil el trabajo, pero lo que se entiende desde la psicología comunitaria es que se necesitan ejercer roles de distinta naturaleza, de facilitador, de catalizador, pero también en algunas ocasiones más bien un rol de abogacía social, generando condiciones, abogando por los derechos de las personas, y eso tiene que ocurrir en niveles de toma de decisiones. Y también las políticas públicas como un derecho ciudadano al acceso a ciertos recursos, a ciertos apoyos, en donde también ayuda a pensar cómo esa política pública es incorporada atendiendo a las particularidades del contexto, a las particularidades de los sujetos y colectivos, pero además favoreciendo la implicación, la participación
y el protagonismo de las personas desde un marco de análisis de las capacidades y recursos. Obviamente, el mundo de la política pública tensiona con mucha fuerza el ejercicio de la psicología comunitaria, pero no por ello es un espacio en donde debiéramos estar ausentes. Bueno, he hecho una apretada síntesis, espero haber sido relativamente ordenada sobre cada uno de estos puntos. Claramente hay muchísimo material, pero quisiéramos que se queden entonces con una visión de conjunto, que la psicología comunitaria es una forma de ubicarse, de entender y de actuar, que tiene todos estos elementos que ya he enunciado, y que su aporte es transversal a muchísimos campos profesionales, teniendo por supuesto esta posición epistemológica que ya hemos anunciado. Bien, eso es por ahora. Muchas gracias.